Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos de que van a ver este video, están viendo este video. Yo quiero decirles de que la misericordia de Dios, su grande amor es grande, de que el poder de Dios ya se ha manifestado en diferentes formas. Dios se ha glorificado sanando enfermedades, Dios se ha glorificado sanando cánceres, Dios se ha glorificado restaurando gente drogadictas, Dios se ha glorificado trayendo grandes asesinos a su camino y que ahora son grandes predicadores. En esta hora la honra sea para el Señor. Yo quiero que meditemos un poquito de la palabra del Señor referente a lo que fue el sufrimiento del Señor Jesucristo. Quizás nosotros no lo hemos vivido en carne propia, quizás nosotros no miramos con nuestros ojos, pero la palabra del Señor dice que bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. En la Biblia nosotros podemos encontrar todos los relatos destacados referentes a lo que fue el Señor Jesucristo, quién fue, a qué vino, qué fue lo que Él hizo por nosotros. Hay tantas profecías en la palabra del Señor, desde Génesis 3:15, que fue la primera, donde dice que la serpiente le iba a herir a la mujer en el calcañar, pero su simiente le iba a herir en la cabeza. Entonces desde ahí tenemos la primera profecía, ya que el Señor Jesucristo, pues a Él sea la honra y la gloria, Él siempre tiene, amén, derrotado a Satanás, y esa es nuestra fe, nuestra victoria y nuestra esperanza en Él. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice su palabra, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Padre maravilloso que habitas en gloria, Señor, en esta hora, Padre, yo le pido, Dios mío, que su palabra no regrese vacía, Señor, sino como dice su palabra, Dios mío, que pueda ser sembrada, Señor amado, en la tierra fértil, Padre, para que dé buen fruto. Bendice, Señor, mi vida y a cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, de que van a ver este video, Señor, y que sea Dios de bendición, Señor. Permítenos, Padre Santo, siempre seguir propagando el Evangelio de Jesucristo, Dios mío, a todas las naciones y a toda criatura, como dice su palabra. Amén. Bueno, estimados, amados hermanos y amigos, vamos a, como les dije al principio, hablar referente a lo que fue el sufrimiento del Señor Jesucristo, el sufrimiento del Mesías. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios envió a su Hijo unigénito? Como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos de que ya desde un principio de la creación, Dios le dijo al hombre de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente iba a morir. Pero la Biblia nos enseña de que desde Satanás, por medio de la serpiente, engañó al hombre. Amén. Entonces desde ahí Dios lo expulsó del jardín del Edén. Y desde ahí, según el apóstol Pablo en una de sus cartas, la muerte desde Adán pasó sobre todos los hombres, ¿verdad? El fruto del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Entonces, antes, de acuerdo a la Escritura, los judíos, cuando pecaban, ellos hacían holocaustos, hacían sacrificios de corderos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Corderos engordados. Ellos mataban y con esa sangre el Señor cubría los pecados del pueblo judío, cubría los pecados de las generaciones antiguas. Pero el profeta Isaías en el capítulo 53, Dios por medio de su santo profeta nos está enseñando a nosotros de que iba a enviar a su ungido, a su siervo, a morir por nosotros, a su Hijo unigénito, ¿verdad? Dice que el capítulo 2, el versículo 2 del capítulo 53, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. En los libros de los evangelios, Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, ahí nosotros podemos encontrar todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor de que le azotaron. Dice la palabra de Dios de que lo escupieron. Le echaron esputo en su cara. Todo eso el Señor Jesucristo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Dios, con su grande amor, con su grande misericordia, Él no quiere que nadie de nosotros se pierda. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque por esa causa Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor de que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca nieve por medio de su sangre. Con su sangre nosotros tenemos entrada ante el trono celestial. Por medio de su sangre nosotros tenemos la esperanza de ser perdonados de nuestros pecados. No importa cuán grandes sean nuestros pecados delante del Señor. Dice la palabra de que no hay parecer en Él. Isaías en aquel momento, él vio el sufrimiento del Mesías, del Señor Jesucristo. Isaías aquí estaba diciendo de que no había parecer en él, habían desfigurado su rostro con tanto azote, le habían escupido y lo abofeteaban. Y el Señor Jesucristo, todo eso, Él lo hizo por amor a nosotros. Él tenía el poder para no hacerlo. Él tenía el poder para matar a todos aquellos hombres de que estaban queriéndolo atormentar, pero más sin embargo, Él fue como un cordero a morir por su rebelión, por su pecado y por el mío. Sigue diciendo la palabra del Señor, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, aquí está diciendo el profeta Isaías, la condición desfigurada del rostro del Señor. En cada uno de los azotes que el Señor Jesucristo recibió, era por amor a nosotros. Cada uno de los azotes que el Señor Jesucristo recibió era para llevar Él nuestro sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres. Al Señor Jesucristo, cuando Él empezó su ministerio, lo desecharon, lo apedreaban, querían arrestarlo. A los suyos vino y no le recibieron, mas a los que le recibieron, dice su palabra, que Él nos dio potestad de ser verdaderamente hechos hijos de Dios. En aquel entonces los fariseos y los principales sacerdotes de las sinagogas de los judíos de Israel fueron los que despreciaban al Señor Jesucristo. Ellos pretendían conocer la ley, ellos pretendían conocer con profundidad toda la ley de Moisés, pero no podían ver que en la ley de Moisés estaba escrito referente al Mesías, referente al Señor Jesucristo. Pero todo era un plan, un propósito de parte de Dios para salvar a la humanidad, para salvar al alma perdida, para salvar a los cautivos. Ese es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo unigénito. Porque nosotros, siendo pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a Dios gracias por su grande amor, por su misericordia, de que sin importar cuán malos seamos nosotros, el Señor nos ama. Él quedó desfigurado su rostro por amor a nosotros. Él vino a morir, a derramar su sangre por amor a cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos como langostas, como gusanos delante del Señor. O sea, Dios es soberano, Dios es grande. Dice la palabra del Señor de que los cielos son el trono del Señor y la tierra el estrado de sus pies. Dice la Biblia que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Las nubes, dice su palabra, que son como el polvo de sus pies. Entonces podemos nosotros imaginarnos la grandeza del Señor. Él siendo tan grande, pero se humilló. Dice la palabra del Señor de que el que es clavado en una cruz dice que es maldito. Y Él se hizo maldición por amor a nosotros. Esa maldición que nosotros teníamos, el Señor la cargó en el sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro,
fue menospreciado y no le estimamos. Aquí la palabra del Señor nos está enseñando a todos nosotros de que Jesucristo fue menospreciado. A Jesucristo le decían que él echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Recordemos esa palabra cuando los fariseos les dijeron que en el nombre de Belcebú echaba fuera a los demonios, y el Señor Jesucristo les dijo de que podría estar dividido un reino, porque si un reino dividido no puede prosperar, no puede Satanás echar fuera a Satanás. Entonces desde ahí conocemos nosotros cómo menospreciaban el poder de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver de que lo injuriaban, lo tentaban, ¿verdad? Pero Él, por su grande amor, por su infinita gracia, por el cual Él nos amó desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Él vino a cumplir lo que el Padre le dijo que hiciese, como Él mismo lo testifica en los libros del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por el Señor? ¿Qué está haciendo usted por el Señor? Nosotros le estamos obedeciendo. Estamos tratando de cumplir con lo que Él nos ha enseñado. Estamos tratando nosotros de adorarle, lo estamos adorando, le estamos bendiciendo a cada momento. Hemos dejado de pecar. Le estamos glorificando, lo estamos presentando ante la humanidad. ¿Qué estamos haciendo por el Señor nosotros? Ciertamente, dice el versículo 4 del capítulo 53, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, son perdonados nuestros pecados. Las sanidades son hechas también por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra del Señor que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor en Mateo, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Busquemos al Señor. Ahorita todo el mundo está alarmado por esta dichosa plaga que ha salido, el famoso coronavirus. Pero déjeme decirles que la palabra del Señor dice que estos solamente son principios de dolores. Y lo vamos a leer en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, el primer libro de los Evangelios, capítulo 24. Vamos a leer lo que el Señor dice en Mateo 24, versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aquí viene lo más importante, que ya el Señor Jesucristo lo había dicho, y dice, y habrá pestes. Este problema que está pasando ahorita es una peste. Y todo, dice el versículo 8, esto será principio de dolores. Todo esto que está aconteciendo es principio de dolores. La humanidad se está preparando con comida en sus hogares, pero nadie busca al Señor. Nadie busca a aquel, como dice la palabra en el versículo 4 de Isaías capítulo 53, de que y sufrió nuestros dolores. Es cierto de que esto agobia a la humanidad, pero ¿qué Dios quiere sacar de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por nosotros? Recordemos de que todo lo que sucede para bien, y es para la gloria del Señor, de que ya puede venir terremotos, pueden venir hambres, pueden venir plagas, pueden venir pestes, pero a la iglesia del Señor no llegará. Esa es nuestra confianza, es nuestra esperanza, porque ya el Señor Jesucristo llevó todo eso a la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que debajo de sus alas nosotros estamos seguros. Tenemos una seguridad y una certeza de parte del Señor de que Él nos librará
amén, de cualquier tempestad, de cualquier plaga. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y también aquí dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces yo les animo a que confiemos en el Señor, de que Él vino a pagar el precio por nosotros. Busquemos al Señor, difundamos el mensaje glorioso del Evangelio, porque el Evangelio, dice la palabra del Señor, que es potencia y poder de Dios. El Evangelio no es para honrar a ningún hombre, sino para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y permanece por los siglos de los siglos. Ahorita de que han decretado el famoso toque de queda, nosotros en nuestros hogares siempre rindamosle la gloria al Señor, rindamos culto, leamos su palabra, oremos, metámonos más con el Señor. Y sigue diciendo el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. En cada una de sus heridas, Él pagó el precio por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, el Señor Jesucristo llevó toda la tribulación por nuestra paz, para darnos paz a nosotros. Porque dice la palabra del Señor que la tribulación produce paciencia, y la paciencia está derivada de paz. Entonces, estimados hermanos y amigos, yo quiero, en el amor del Señor, pedirles de que nos rindamos al Señor. Él ya pagó todo por nosotros. Él no quiere que usted y yo nos perezcamos. Dice la palabra del Señor en una de las cartas de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, de que nosotros todos procedamos al arrepentimiento y que no nos perdamos. Porque lo que le espera a esta humanidad, a esta tierra, no es nada fácil. Lo que le espera al impío, al desobediente, son plagas. Es la copa de la ira. Son 7 trompetas de la ira. Son 7 sellos de la ira de Dios. Y son 7 copas de la ira del Señor. El día de Jehová, ese gran día, está cercano. Como lo dice la palabra del Señor, vamos a leerlo también en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. Dice ahí de que viene un día tan ardiente como un horno, y donde todo, dice, los soberbios arderán. Ese día ardiente viene, y todo aquel de que no ha buscado al Señor será como estopa, dice la palabra, va a arder. Dice Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, dice la palabra del Señor. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, dice el Señor en su palabra, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria al Señor. Es por eso que el Señor quiere que nosotros le busquemos, porque Él ya vino, como leímos en Isaías, Él ya vino a sufrir por nosotros. Él ya vino a pagar el precio. Él ya vino a sufrir el precio por nuestros pecados, por nuestra salvación.
Él lo único que quiere es que nosotros le busquemos. Dios quiere que nosotros nos rindamos delante de su presencia, que le alabemos, porque adoradores busca el Señor, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y sigue diciendo, todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuán grande amor es el del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El Señor nos da libre albedrío a nosotros, qué es lo que queremos hacer, qué no queremos hacer. Nosotros ya no somos ignorantes, la palabra del Señor es nuestra guía, la palabra del Señor es como un espejo, que cuando usted viene y se mira en el espejo, usted dice, esto tengo malo, esto otro tengo malo, entonces usted se lo corrige, entonces así es la palabra del Señor. Ahí nosotros nos vemos reflejados en la palabra y por medio del Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón para poder dejar de hacer lo malo que un día hacíamos y comenzar como una nueva criatura, alabando y glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Entonces yo les animo, estimados amados, de que busquemos cada día el rostro del Señor, porque Él fue angustiado y afligido, no abrió su boca. Cuando a Él lo azotaron, Él no abrió su boca. Él quedó callado, dice la palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y por su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es por eso de que Dios demanda de cada uno de nosotros que busquemos su presencia, que busquemos su gloria, porque Él fue a morir en un madero por amor a nosotros, como un cordero inmolado en una cruz. Eso es lo que dice la palabra del Señor, porque vienen días aún más difíciles, vienen días aún peores. ¿Y dónde estaremos seguros nosotros? Solo en el Señor, solo delante de la presencia del Señor nosotros podemos estar seguros. Espero les haya gustado esta meditación y pongámosla en práctica. Dios les bendiga.